He titulado el mensaje esta noche Solo con oración y ayuno. A través de la historia, ha habido personas, a veces prisioneros políticos, que han aguantado ayunos muy largos, la verdad. Estaba leyendo ahora, estudiando en el internet, hay personas que han ayunado 35 días, 45 días, 68 días, 87 días. Algunas de esas personas que han muerto por sus ayunos. Lo hacen para llamar atención a sus preocupaciones políticas o su ideología, o tal vez buscan la liberación de su pueblo, o quieren protestar alguna injusticia del gobierno, pero ayunan, a veces semanas, meses. Algunos han muerto ayunando por su causa política o su causa religiosa. Gandhi constantemente ayunaba. Él quería ver la unificación de las castas allá entre el hinduismo allí en la India, y ayunaba por otras cosas. Pero es interesante, hermanos, que aunque hay políticos que ayunan, y los musulmanes ayunan, y los hindús ayunan, pero cristianos, la mayoría de los cristianos no ayunan. Es un ejercicio espiritual que realmente en esta época de la iglesia, en particular aquí en los Estados Unidos, que se ha perdido. Yo creo, hermanos, en parte se debe al hecho de que nosotros como cristianos americanos, hermanos, estamos tan acostumbrados de la comodidad, de la abundancia de comida y de confort. O sea, tenemos todo en este país, y para nosotros en general, hermanos, nos cuesta sacrificar o nos cuesta negar la carne. Y por eso mismo, hermanos, muchas veces no ayunamos. El cristiano no hoy día, hermanos, el cristiano de por medio no ayuna. Ahora, el ayuno, hermanos, es la privación voluntaria de comida o de agua para lograr un propósito particular. Ahora, claro, si estamos hablando del ayuno bíblico, estamos hablando de que estamos ayunando o nos estamos privando de comida o de líquido, porque tenemos un propósito espiritual que queremos lograr o buscar del Señor. Ahora vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento se habla mucho del ayuno. Moisés ayunó, ¿se acuerdan? Cuando subió el monte Sinaí, estuvo ahí con el Señor. ¿Cuántos días? 40 días, dice la palabra de Dios. 40 días ayunando, 40 días, 40 noches. Ni tomó agua. Ahora el Señor mismo tuvo que sostenerle, porque un ser humano sin un milagro hecho por el Señor no podía sobrevivir 40 años sin tomar agua. Sin comida sí, pero sin tomar agua no. Nehemías ayunó cuando oyó que los muros de Jerusalén se habían tumbado, y cuando llegaron y le trajeron las noticias que Jerusalén estaba en ruina, Nehemías lloró y ayunó por varios días. Esther, ¿se acuerdan? Cuando su pueblo estaba en peligro, por 3 días ella y sus doncellas y todo el pueblo ayunaron y tuvieron la victoria. Vemos aquí en este pasaje, David tenía un propósito. Quería que Dios sanara a su hijo y ayunó. Entonces la Biblia habla del ayuno en el Antiguo Testamento, pero hermanos, también el ayuno se menciona en el Nuevo Testamento. Y aunque no es un mandato del Señor, hermanos, Cristo suponía que íbamos a ayunar. En una ocasión dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Quién es el esposo? El Señor Jesucristo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Bueno, el esposo se ha quitado, ¿no? Y Cristo estaba contestando la pregunta, la protesta que cuando vinieron con él y le decían: maestro, los discípulos de los fariseos ayunan, y los discípulos de Juan el Bautista ayunan, y ustedes, sus discípulos, no ayunan.
Y Cristo dice, por ahora, pues es tiempo de celebración. Pero un día se les va a quitar el esposo y luego van a ayunar. Hermanos, Cristo estaba hablando de nosotros. Suponía que íbamos a ayunar. En otra parte, la palabra de Dios, pero dice, Cristo hablando, pero tú cuando ayunes, no si ayunas. Cristo dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aunque no es un mandato, hermanos, que el cristiano ayune, Cristo suponía, o se asume en el Nuevo Testamento, que el cristiano iba a ayunar. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos, capítulo 13? Toda la iglesia estaba ayunando y Dios habló, dijo, separadme. ¿Qué dijo? Separadme a Pablo y Bernabé o Saulo y Bernabé para la obra del ministerio. Y a la iglesia mandó a sus primeros misioneros. Entonces, hermanos, el cristiano, nosotros los cristianos, debemos de ayunar. Ahora, déjenme decir esto, hermanos, porque a veces la gente viene conmigo y me hace esta pregunta: hermanos, ¿cuánto tiempo tengo que ayunar? Usted escoge, hermano. ¿Puedo tomar agua? ¿Puedo tomar soda? Hermano, usted escoge. Usted escoge cuánto tiempo, una comida, un desayuno, todo el día, 48 horas. Pero usted tiene esa opción, hermano. Usted escoge el ayuno que usted va a hacer delante del Señor. La Biblia no dice que tenemos que ayunarse. Ahora, como vamos a ver en este pasaje, David ayunó 7 días. Aparentemente por 7 días pasó todo su tiempo postrado y en oración. Ahora, hermanos, el propósito del ayuno no es ganar el favor de Dios. No es darle un sacrificio como hacen algunas denominaciones o en algunas religiones. No es para impresionar a la gente como hacían los fariseos. No es para perder peso, hermanas. No es para un examen en la clínica. A propósito, hay personas que me han dicho: pastor, mi salud no permite que yo ayune. Pero cuando hay una prueba en la clínica y el doctor le dice que tiene que ayunar 24 horas, sí lo puede hacer. Pero el ayuno bíblico, hermanos, tampoco es para afligir el cuerpo para pagar el pecado. No es para ganar la salvación. En general, aunque vamos a ver los propósitos específicos del ayuno, en general, el ayuno es para tener más tiempo para orar. La verdad es, hermanos, si usted ayuna y no tiene tiempo para orar, mejor no ayunar. Porque el ayuno y la oración van juntos, están juntos. El ayuno, cuando usted ayuna, es para que ponga a un lado los trastes y la comida y el pan, y que pase tiempo leyendo la palabra de Dios y buscando a Dios en oración. Es para pasar más tiempo en oración, es para eliminar distracciones de nuestra comunión con Dios. Ayunamos para concentrarnos más en el Señor Jesucristo. Ayunamos para añadir urgencia y sinceridad a nuestra oración. Oramos para lograr alguna victoria espiritual. Ese es el propósito general. Porque hay algunos géneros que no sanan, sino con ayuno y oración. Ahora, hermanos, David aquí vemos que él ayunó, él tenía cierto propósito, un propósito espiritual. Quería que Dios sanara a su hijo. Ahora, no está claro en el hebreo si el niño era un hombrecito o una mujercita. Nomás dice el niño, pero no sabemos. Por el hebreo no sabemos si era niño o niña. Pero ustedes saben lo que había pasado. ¿Se acuerdan que David había adulterado con Betsabé? ¿Se acuerdan? Básicamente había matado a Urías, el esposo de Betsabé. Y ya después de que Urías murió, David se casó con Betsabé. Y todavía no se había arrepentido. Había pasado casi un año y no se había arrepentido. Pero luego Dios tomó la iniciativa con él
viendo que su hijo no se había arrepentido, Dios lo buscó a él. Ese es el amor de Dios, hermano. Y mandó a su profeta Natán y le cuenta una historia, y David básicamente pronuncia su propio juicio cuando Natán le dice: tú eres el hombre. Bueno, ya leímos la historia, pero Natán le dice: ahora 3 cosas van a suceder. La espada jamás se va a apartar de tu casa, y tus mujeres se van a entregar. Lo que tú hiciste en secreto, pero tus mujeres se van a dar a otro en público. Eso pasó con Absalón. Pero no solo eso, el niño que había ya nacido, aparentemente, el niño va a morir. Eso fue la disciplina. Entonces el profeta David ya se había arrepentido. A propósito, hermanos, hay consecuencias del pecado, hermanos, aún después del arrepentimiento, hermanos. Muchas veces pensamos, hermanos, que nos podemos pecar, y si nos arrepentimos, que no hay consecuencias, no hay disciplina. No es cierto, hermanos. Muchas veces hay consecuencias que duran a veces hasta toda la vida, hermanos. Es triste, pero es una realidad, hermano. No cree, hermanos, que usted puede jugar con el pecado pensando: oh, Dios me va a perdonar y todo va a estar bien. No todo va a estar bien a veces, hermano. David se había arrepentido, y cuando usted lee Salmo 32 y Salmo 51, aunque David dijo nomás 2 palabras en hebreo: he pecado contra Jehová, pero en hebreo son 2 palabras: su arrepentimiento. Aunque no lo hizo con lágrimas de cocodrilo en frente de toda la gente, su arrepentimiento fue sincero, fue genuino. Pero aún después del arrepentimiento, hermanos, hubo disciplina. Y una de las disciplinas fue que el niño iba a morir. Entonces el niño se enfermó gravemente. Ahora acuérdense que el profeta ya le había dicho: así va a ser. Pero David dijo: yo a veces miro a mi niña, y en ocasiones por accidente le he hecho llorar, y eso hasta se me mojan los ojos o a veces como torciendo su brazo un poquito o algo, y empieza a llorar. Me da tristeza, me hace llorar, ¿verdad? Porque he causado dolor a mi propia hija, y a veces a mí no me gusta ver a mi hija sufrir o llorar. Y David ahora tiene un niño, no sabemos si era niño o niña, ahora está sufriendo. Se ha enfermado gravemente. Tenemos personas aquí que sus hijos se han enfermado gravemente, y ustedes tal vez pueden entender el dolor que David sentía. Y aunque el profeta le había dicho: el niño va a morir, David dijo: yo tengo que hacer algo. Se apartó de la gente, y vamos a ver lo que dice ahí. Están ahí, hermanos, 2 de Samuel. Dice allí en versículo 16, dice: y entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró, no sabemos a dónde entró, un cuarto, y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron. Bueno, y luego dice 18: y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, o sea, durante esos 7 días, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Aparentemente, hermanos, David se había apartado de ellos, había entrado a un cuarto, y por 7 días, postrado. Claro, de vez en cuando tenía que salir por cuestión de necesidades personales, pero por 7 días, hermanos, postrado, orando, llorando. Dice: porque yo lloré y ayuné cuando el niño estaba vivo. Tal vez Dios iba a mostrar su misericordia para conmigo. 7 días. Él escogió su ayuno. Fue una emergencia. Muchas veces cuando hay emergencias es cuando ayunamos. Se apartó de la gente. Cuando uno ayuno, sería bueno apartarse de la gente. Oró, o sea, no nomás ayunó, pero oró. Cuando ayunamos, hermano, es tiempo
de orar. Y tenía un propósito espiritual. Que Dios sanara, que Dios mostrara. Quiero que vean cuál es la palabra que él usa aquí en versículo compasión 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Se imaginan, hermanos, David postrado? Acuérdense, apenas había arrepentido. Entonces vamos a ver que tal vez hay otros propósitos para el ayuno de David. Apenas había arrepentido. Y ahora él sabe que la razón que el niño o la niña está enfermo es por el pecado de él. Me imagino postrado, no solamente mostrando su arrepentimiento, sino también clamando al Señor, Señor, por favor, yo he pecado, no el niño, sánalo por favor, ten compasión, ten piedad de mí, Señor. Estaba clamando al Señor, llorando, orando y ayunando. Esas tres cosas muchas veces van juntas. Con el tiempo que me queda, hermanos, yo quiero hablar de los propósitos del ayuno. Los propósitos espirituales del ayuno. Mi introducción fue más larga. Pero el primer propósito, hermanos, es, y esto es sencillo, pero se nos olvida, para profundizar comunión con Dios. El primer propósito, hermanos, es para profundizar nuestra comunión con Dios. Quiero que vean Éxodo 34, 28. ¿Tienen calor? ¿Poquito? ¿Están bien? En Éxodo 34, versículo 28, dice así, hablando de Moisés, y él estuvo allí. A ver, quiero que vean, cada palabra es importante aquí. Y estuvo allí con Jehová. ¿Con quién estaba, hermano? ¿Con la gente? ¿Con sus amigos? Estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Hermanos, oye, hermanos, usted no necesita algo en particular para pasar tiempo orando, ayunando, hermanos. No crea que usted siempre, cada vez que ora y ayuna, tiene que tener una petición, que no tiene trabajo, el niño está enfermo, necesita hacer una decisión. Esos son propósitos importantes, como vamos a ver. Pero un buen propósito, hermanos, de la oración y ayuno es simplemente para buscar a Dios, hermanos, para profundizar su intimidad, su relación, su comunión con el Señor, mi hermano. Allí en el monte Moisés estuvo a solas con Dios, oía la voz del Señor, hablaba con Dios, recibía revelación del Señor. Durante ese lapso de tiempo allá en el monte, hasta vio en forma limitada la gloria del Señor. ¿Se acuerdan cuando Dios lo puso en una peña y cubrió su rostro y pasó por ahí enfrente? ¿Se acuerdan? Y luego cuando bajó de ese tiempo de oración y ayuno, hermano, su rostro había sido transformado, resplandecía. Se imagina, hermanos, la autoridad ahora que cuando hablaba con la gente, él no se daba cuenta porque un hombre él era muy manso. No sabía que el poder y la presencia de Dios estaba sobre su vida, pero se le notaba. Y yo creo, hermanos, si nosotros tenemos la costumbre de simplemente ayunar y orar, simplemente para estar en la presencia del Señor, de buscarle, adorarle, cantarle, adorar, pasar tiempo con Él. Hermanos, nuestra comunión con el Señor va a ser muy hermosa, hermanos. Vamos a tener intimidad con el Señor, lo vamos a amar más, hermanos. Vamos a poder escuchar su voz sutil en el corazón y a través de su palabra, no una voz audible como Moisés. ¿Y cómo es, hermano? ¿Cómo es que cuando ayunamos y oramos que profundizamos la comunión con Dios? Porque estamos poniendo a un lado la televisión,
ni radio. Oye, hermano, es importante, si vamos a ayunar y orar, no es tiempo de ir al gimnasio, no es tiempo de ver la televisión, no es tiempo para tener el radio prendido. O sea, sus costumbres, sus hábitos para ese día, para. Ahora, yo sé, hermanos, yo sé que a veces los hombres, bueno, todos, a veces estamos tan ocupados, estamos en la escuela y estamos en el trabajo, y a veces es difícil ir a la montaña o ir al desierto o ir a un lugar a solas. Si usted, mamá, tiene niños chiquitos, yo entiendo eso, pero hay que buscar de una manera u otra, hermanos. Busque unos momentos a solas, o por lo menos en lo que está haciendo, haga lo menos que pueda para meditar, para leer la Biblia, para meditar en su palabra, para buscarle en oración, hermanos. Primer propósito espiritual del ayuno es para profundizar comunión con Dios. Usted no necesita una petición específica para Dios. No tendría que ver el pasaje, pero Moisés nomás quería pasar tiempo con el Señor. Segundo propósito es para discernir la voluntad del Padre. Para discernir la voluntad del Padre. Iba a leer Hechos 13, pero vamos a buscar otro texto. Vamos a buscar Esdras 8:21. Esdras, ¿dónde está Esdras, pastor? Cuando yo lo encuentre, yo les voy a decir, hermanos. Ok, después de los libros históricos, Samuel, Reyes, Crónicas, y después de Crónicas, hermanos, Esdras. Esdras 8:21. En Esdras 8:21, el pueblo de Dios estaba rodeado por rivales y oponentes a la obra del Señor, y en 8:21 se sentían amenazados, y dice en 21, y publiqué ayuno, 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras estaba buscando el camino correcto, hermanos. Y hermanos, en este mundo tan complicado en el cual vivimos, a veces necesitamos saber la dirección, tenemos que conocer la dirección del Señor, tenemos una decisión que tenemos que hacer, y no oímos la voz del Señor, no sabemos qué hacer. Sería buen tiempo de pasar un tiempo en oración y ayuno. El Señor Jesucristo, aun siendo Dios, como humano, pasó 40 días en el desierto antes de escoger a sus 12 discípulos. En Jueces, cuando Israel perdió su batalla con la tribu de Benjamín, todos los 11 tribus ayunaron y oraron para buscar el siguiente paso del Señor. La iglesia en Antioquía estaban ayunando, ministrando al Señor. Yo creo que querían saber del Señor el siguiente paso en la extensión del evangelio. Y todos ayunando, toda la iglesia. A propósito, hay ayunos individuales y a veces hay ayuno de parte de toda la iglesia. Lo hemos hecho en el pasado. Pero buscaban la dirección del Señor. ¿Qué hacemos para extender tu reino, Señor? Y Dios les dijo: ahora es tiempo de mandar a los primeros misioneros. Apartad a Saulo y Bernabé para la obra. Mándelos para predicar la palabra de Dios. Usted busca dirección del Señor. Mi hija, ¿dónde está mi esposa? Cuando quería saber si deberías casarte conmigo, ayunabas con tus tías y primas. Y a veces le llamaba por teléfono y le preguntaba lo que estaba haciendo, y estaba en ayuno con su familia. Tiene muchos parientes que son cristianos, buenos cristianos. Quería saber la voluntad del Señor. Y hermanos, a veces queremos saber, debería
me caso con aquel, con aquella, permito, me dejo ser novia de esta persona. Señor, ¿qué debería hacer? Estudio un año en el colegio bíblico, voy al colegio de la comunidad, voy a la universidad, trabajo un año primero. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Tengo un problema, un conflicto. Señor, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Qué hago, Señor? Y tenemos decisiones que hacer en la vida y no sabemos qué hacer. Oh, hermanos, este género sale solamente con oración y ayuno, hermanos. Tenemos que orar y unir el ayuno con la oración y tratar, esforzarnos, meditar en la palabra y oír, si es posible, la voz sutil del Espíritu Santo a través de su palabra. Tenemos que discernir la voluntad del Padre por medio de la oración y ayuno. He dicho, hermano, para profundizar comunión con Dios, para discernir la voluntad del Padre. El tercer propósito para el ayuno, hermanos, es para expresar el arrepentimiento por el pecado. Para expresar el arrepentimiento del pecado. Esto vemos más en el Antiguo Testamento, pero quiero que vean 1 Samuel 7. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Primero Samuel 7, 3. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, estos son ídolos, amuletos, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo el pueblo en Mizpa, yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Es un símbolo de consagración. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Yo creo, hermanos, ¿se acuerdan? David se arrepintió: he pecado contra Jehová. El niño se enferma y ahora va a buscar a Dios, que tal vez en su misericordia, que Dios tuviera compasión de él. Pero yo me imagino, hermanos, postrado allí, él está diciendo: Señor, perdóname, admito que he pecado, ya me arrepentí, Señor, y aquí estoy ahora. Señor, por favor, no castigues al niño por mi causa. Parte de su ayuno, hermanos, fue para expresar su arrepentimiento. Sería bueno de vez en cuando. El ayuno no paga el pecado, pero a veces cuando ofendemos al Señor, cuando nos hemos enojado, cuando hemos visto algo que no deberíamos haber visto, cuando hemos dicho algo que no agradó al Señor y nos arrepentimos, sería bueno pasar un tiempo en la oración y ayuno, expresando al Señor junto con sus lágrimas el ayuno, demostrando que Señor, sí, Señor, estoy arrepentido. Eso casi no hacemos en hoy día, pero sería bueno, hermanos, juntar el ayuno con oración, confesando. Y no solamente, hermanos, cuando usted confiesa sus propios pecados. Hace como 2 años me arrepiento de no haberlo hecho más antes en mi vida devocional, pero ahora he comenzado a confesar los pecados de mi nación, tal como los profetas hacían. Nehemías, Daniel, Jeremías confesaban: Señor, hemos pecado contra ti. Y los profetas se incluían en sus confesiones y en sus arrepentimientos: Señor, perdónanos, somos un pueblo rebelde, somos una nación que te ha dado las espaldas, perdónanos, Señor. Sería bueno, hermano, nuestro país es un país que ha dado las espaldas a Dios. No es la nación en la cual yo nací hace 27 años. No dijeron nada. Gracias, hermana, le mando $10 después del servicio.
para expresar arrepentimiento por el pecado. Cuarto propósito para el ayuno. Esto es importante, hermanos. Para lograr victoria sobre la carne. Para lograr victoria sobre la carne. Quiero que vean Mateo 4, versículo 2. Mateo 4, Cristo dice, hablando del Señor Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tuvo la victoria sobre la carne el Señor Jesucristo? ¿Saben por qué, hermanos? Había pasado 40 días sujetando la carne al Señor, hermanos, por medio del ayuno. Pablo en otra parte dice: yo mantengo mi cuerpo bajo servidumbre, lo pongo en sujeción. Y una manera, hermanos, que usted puede tener la victoria sobre la carne, no solamente sobre los deseos físicos de la carne, sino también por su carácter impío de su carne, es por medio del ayuno, hermano. Parte de la victoria, tal vez, que yo pude tener de soltero fue por el ayuno y oración. Va a tener la victoria sobre la inmoralidad, sobre la pornografía, sobre la tomadera, sobre la fumadera, sobre cualquier otra tentación de la carne, en particular los deseos físicos de la carne. Busque a Dios en oración y ayuno, hermanos, y por medio del ayuno va a aprender a sujetar la carne al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, hermanos. No solamente va a tener victoria sobre la carne en el sentido de los deseos físicos de la carne, sino también por en el área del carácter impío de su carne, su orgullo, su ira, sus rencores, su egoísmo, hermano. Hay veces, hermanos, que cuando mi carne se ha querido reaccionar, ha querido responder, ha querido guardar rencores. Pero es muy difícil hacerlo, hermanos, cuando uno está orando y ayunando y sujetando la carne. Va a aprender por el ayuno a sujetar esos deseos naturales de su carácter, ese carácter que quiere responder y quiere exaltarse. Usted va a sujetar por medio del ayuno y oración. Hay personas por quienes oro todos sus días para que no guarde rencores. Dos propósitos más, terminamos a tiempo. Ustedes que están aprendiendo a predicar, solo 3 a 5 puntos. Esta noche no estoy predicando, es un estudio bíblico, ¿okay? El quinto propósito, hermanos, para demostrar urgencia en la oración. Y esto es lo que vemos aquí con David. Para demostrar urgencia en la oración. Ahora, déjenme decir esto ni está en mi bosquejo. Pero David oró con urgencia, el ayuno agregó urgencia a su oración. Pero David tuvo una emergencia también. El niño se está muriendo. Pero a menos que sea una emergencia, hermanos, yo recomiendo, yo he aprendido, sería mejor planear su ayuno. Si usted algún día se levanta en la mañana y se dice en su corazón: me siento muy espiritual ahora, voy a ayunar, a lo mejor no va a llegar, no va a terminar. Sería bueno planear su ayuno. Pero hay veces cuando hay emergencia, como en el caso de David.
Y yo no entiendo todo esto, hermanos, pero es una manera, hermanos, que simplemente mostramos seriedad en la petición que tenemos. Señor, estoy en serio, tan en serio, Señor, que ahora voy a ayunar. No solo vengo rogando, vengo ayunando también. Señor, estoy en serio, necesito, Señor, un trabajo. Mi hijo está enfermo. Mi hija se ha revelado, se ha ido, está en otra parte. Tengo un problema, Señor. La salvación de un ser querido. Yo en ocasiones, hermanos, como pastor, tengo que hablar con alguien. Y aunque no lo cree, hermano, o tal vez si lo saben, yo soy muy tímido. Mi esposa es muy social, mi niña es muy social, pero yo no soy así. Tiene mucho que ver con mi trasfondo, cómo me criaron, y gloria sea al Señor que soy nueva persona del Señor, amén. Pero uno a veces crece con ciertas actitudes que tiene de sí mismo por la manera que fue criado. Y yo soy tímido, y a veces ahora tengo que hablar con alguien que tiene un carácter más fuerte que el mío, que tal vez tiene un corazón duro, que tal vez tiene la tendencia de jactarse. Y ahora me urge o me corresponde hablar con esa persona. Y en ocasiones, antes de hablar con la persona, he tenido que orar y ayunar para tener valor, para hablar con buena táctica, para que Dios cambie el corazón. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que el corazón del rey está en las manos de Jehová, y Él lo voltea como Él quiera, como aguas y todo eso. Son ocasiones cuando yo voy a tener una plática seria con alguien, yo ayuno y oro. Por último, hermanos, el último propósito espiritual para ayunar es para experimentar poder en nuestro ministerio. Para experimentar poder en nuestro ministerio. Vuelvan, hermanos, a Marcos 29. Ahí comenzamos y ahí terminamos. Marcos 9, 29. Marcos 9, 29. Vean versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Hablando de un demonio. Y él les dijo, este género no sale, no, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermanos, muchas veces hacemos la obra del Señor en la carne. Ahora hay personas que hacen más para el Señor en su carne que los espirituales, que no hacen nada. Es lo que dijo el pastor Álvarez, ¿verdad? En la conferencia, ¿verdad? Y cuando servimos al Señor y Dios bendice, pero muchas veces, hermanos, enseñamos la clase en la carne, cantamos el canto en la carne, damos el boletín en la carne, enseñamos a los niños, servimos ahí afuera. Todo lo que hacemos para el Señor, hermanos, si va a haber un verdadero poder y una verdadera bendición, y que sea al agrado de Dios. ¿Qué tal si oramos, ayunamos? Para que haya poder. Esa persona no se salva, hay que ayunar y orar. Mi clase no crece, tenemos que orar y ayunar. No lo hago con gozo, hay que orar y ayunar para experimentar poder en el ministerio. Es bueno ayunar, hermanos. Muchos cristianos no ayunan, pero sería bueno, hermanos, es uno de los ejercicios espirituales que menos
hacemos en la iglesia cristiana aquí de los Estados Unidos. Vamos a orar, Padre.